El discipulado es morir. ¿A qué? A mis propios deseos, a lo que yo quiero. Y Jesús define el discipulado no como una mejora del yo, como decir, uy, estoy mejorando. No, sino como una muerte ¿al qué? Al yo. El problema es que a veces el evangelio se volvió el evangelio del consumo. O sea, venimos a la iglesia buscando qué puede hacer Jesús por mí. Eso se llama comodidad, en lugar de preguntar qué podemos rendir nosotros ante Él. Eso se llama sacrificio. ¿Cómo se llama el tema de hoy de ADN? ¿Vengo solo a la iglesia o soy discípulo? ¿Vengo solo a la iglesia o soy discípulo? Esta palabra discípulos a veces la hemos confundido porque creemos que el discípulo es un estudiante más. Creo que todos aquí hemos tenido la experiencia de asistir a clase, ya sea que estuvimos en el colegio, hacer un curso. Y a veces creemos que la vida cristiana simplemente es venir a la iglesia a recibir información como lo hacemos en el colegio. Creo que aquí todos alguna vez en primaria, en secundaria vimos temas, vimos cosas, algunas temáticas y se nos han olvidado. Mi hijo está en tercero de primaria y con él recuerdo algunas cosas, por ejemplo los números romanos, lo vi por allá en tercero de primaria, pero se me habían olvidado. La factorización, las ciencias naturales, todo eso que alguna vez estudiamos, pero porque no lo repetimos o no lo ponemos en práctica, se nos olvida. Esa es la dificultad que desafortunadamente algunos cristianos, algunos creyentes tienen y piensan que venir a la iglesia o pertenecer a la iglesia simplemente es un curso donde recibo información y nada más. Pero en la Biblia, escúchame bien, en la Biblia se habla de discipulado, de ser discípulo, y es la meta de todo creyente. Es la meta de todo creyente. Es el centro del cristianismo. Reconocer a Dios como mi Salvador, pero también reconocer a Dios como mi Señor. Repito, a veces la tragedia de la iglesia moderna es que hemos confundido el asentimiento intelectual con el seguimiento radical y creemos que venir a la iglesia es simplemente recibir información, pero el objetivo de pertenecer, el objetivo de estar aquí es ser ¿qué? Discípulo. Necesito ser ¿qué? Discípulo. La iglesia no es un club social, la iglesia no es un lugar donde simplemente ayudamos al necesitado. No, la iglesia es un lugar en la que pertenecemos, en la que dejamos que Cristo moldee nuestro carácter para que algún día podamos decir o empezar el proceso o continuar el proceso de llegar a ser como Cristo. Eso se llama discipulado. Alguna vez, durante época de guerra, un grupo de soldados jóvenes como tal hicieron su entrenamiento, iban a invadir algún territorio y practicaron. ¿Practicaron en qué sentido? Estaba el comandante, el general, les enseñaron a usar un rifle, un fusil. Les enseñaron cómo, le dieron toda la teoría, lo que significaba llegar en paracaídas. Pero como la guerra apremiaba, simplemente hicieron el curso. Le dieron solamente ¿qué? La teoría.
Y ese batallón, desafortunadamente, cuando llegó al lugar de la guerra, ese batallón fracasó porque en el momento en que los soldados empezaron a enfrentar el fuego enemigo, se quedaron paralizados porque no sabían qué hacer, porque tenían mucha teoría, pero les faltaba ¿qué? La práctica. Y podemos asimilar esto a la vida cristiana. Ser cristiano, ser un discípulo, es aquella persona, claro, tienes la teoría, pero que la lleva ¿a qué? A la práctica en el campo de batalla, que es la vida diaria. Hoy debemos preguntarnos si nuestra fe sobreviviría a una batalla. ¿Sobrevive nuestra fe a la prueba o simplemente nos consideramos un asistente, no más, a un lugar, a un templo? Y he dividido este sermón en 3 puntos, porque quiero confrontarle con la exigencia de Jesús sobre el discipulado. Y quiero decirle, y ojalá yo me haga entender, de que la simple acumulación de información no significa nada frente a la obediencia radical que Jesucristo exige a cada uno de nosotros. ¿Cómo dice el primer punto? Cuando el conocimiento no transforma, la obediencia es la respuesta. Si usted es un verdadero cristiano, escúchame bien, si es un verdadero discípulo, debe entender acá que aquella persona que ha optado por que Jesús sea su Señor y Salvador debe de experimentar algo que se llama la transformación. Debe haber evidencia de que esa persona no es igual a como estaba antes de conocer a Jesús. Y si usted no ha experimentado una verdadera transformación, significa que debe empezar a ponerle cuidado a la obediencia. Qué triste ver creyentes que llevan muchos años asistiendo a la iglesia, pero que su vida continúa igual a lo que era cuando estaban influenciados por el mundo. ¿Conoce algún creyente así? Su vida no ha sido transformada, su vocabulario no ha sido transformado, su disciplina no ha sido transformada, su manera de pensar no ha sido transformada. Por eso traigo la siguiente frase. Vea, y esta es un poco difícil, un poco confrontante, pero leámosla. Dice: el infierno está lleno de personas que tienen la doctrina correcta, pero la obediencia equivocada. Léala ahí porque es una frase muy confrontante. Y es una realidad. Yo conozco personas que saben muchos versículos de la Biblia, pero que su vida no ha sido ¿qué? Transformada, porque le falta lo más importante, la obediencia al Señor. La obediencia al Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21 es la base bíblica de este punto. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo es fuerte, ¿no? Es fuerte. Jesús dice, mire, no todo el que confiesa simplemente con su boca que yo soy el Señor, que Jesús es el Señor, va a entrar ¿a qué? Al reino de los cielos, porque la confesión sin transformación es como un eco que no tiene profundidad ni sentido. Los que entran en el reino de los cielos son los que han sido transformados. Los que hacen la voluntad ¿de quién? De Dios. Mire, aquí Señor, Señor, aquí en el verso bíblico, indica una pretensión de intimidad y conocimiento teológico.
Sin embargo, Jesús utiliza el verbo poieo, creo que se pronuncia así, poieon, que es hacer algo, practicar algo. Y el discípulo, más que saber, es el que ejecuta continuamente. O sea, la autoridad de Jesús se reconoce con los pies, no solo con los labios, sino con un estilo de vida. El problema es que vivimos el intelectualismo espiritual, o sea, creyentes que miden su madurez por cuántos versículos memorizan o por cuántos libros leen, pero su carácter sigue siendo el mismo, a veces iracundo, a veces egoísta o deshonesto. ¿Cuál sería la solución a esto? Bueno, entender que el discipulado es una transformación de la voluntad. ¿Sabía que usted tiene voluntad? ¿Cuándo se ejerce la voluntad? ¿Cuándo se ejercita la voluntad? Cuando hacemos o no hacemos según lo que necesitamos obedecer de parte de Dios. Se la pongo más práctica. A ver, ¿cuánto nos gusta dormir un poquito hasta tarde? Creo que varios, ¿no? Bueno, la voluntad se pone en práctica cuando usted tiene que levantarse muy temprano. ¿Y se levanta o qué? ¿O se levanta? Ahí está, vea. Por eso, aplicaciones prácticas, vea. La próxima vez que leas un mandamiento en la Biblia, la próxima vez que escuches una prédica, aplícala. Por ejemplo, ¿has escuchado algún sermón o has leído en la Biblia acerca de perdonar al ofensor? ¿A orar o bendecir al enemigo? ¿Cuántos tenemos enemigos acá? ¿A cuántos nos han hecho daño? Han hablado mal de nosotros, nos han herido. Bueno, el que está en el discipulado de Cristo, ¿qué hace? Hace lo que Él dice: perdona al que te ofendió, bendice al que te maldiga. A ver, ¿aquí nos han maldecido alguna vez? ¿Y cómo respondemos frente a la maldición? ¿Será que sí? ¿Dios lo bendiga? Pongamos en práctica lo que está en la Biblia. Mire, si sabes que en la Biblia, por ejemplo, si sabes que en la Biblia manda a dar, al dar sí, no esperes a sentir una emoción, simplemente haz un presupuesto de generosidad esta semana y ofrenda. Si la Biblia dice perdona, no le estudies, busca a la persona que te ofendió y pídele perdón o perdónala hoy mismo. Ese es el verdadero discipulado de Cristo. Amén. Número 2, segundo punto, por favor. Ahí está. Cuando la comodidad nos detiene, la renuncia es la respuesta. Escuchaba estos días la entrevista de una persona muy exitosa en los negocios, muy exitosa en los negocios. Tiene mucho dinero, tiene muchas empresas. Y le preguntaron de frente, le dijeron, ¿cuál es el estado emocional? O la pregunta fue así: ¿cuál es la mayor lucha que usted tiene en este momento? Y durante toda la entrevista, este hombre había dicho: tengo una excelente familia, mis hijos me aman, amo a mi esposa. Él anunciaba ahí que llevaba como 40 años de matrimonio con la misma mujer. Decía que era un profesional, manejaba las finanzas, su empresa había crecido enormemente.
tenía muchas propiedades, era una persona reconocida en la sociedad. Y la pregunta al final es como un poco contradictoria, porque una persona muy exitosa ¿será que tiene algo con qué luchar? Una persona que todo lo ha logrado y que le ha ido bien en la vida, ¿será que tiene ahora algo con qué luchar todos los días? Y la respuesta de este hombre fue: sí, tengo una lucha diaria, y es con la comodidad. Con la comodidad. Y entonces el entrevistador decía: ¿cómo así? Explíqueme. ¿Acaso usted no se siente cómodo con lo que tiene? Y dijo así: ese es el problema. No tuviera o no estuviera donde estoy si no hubiera luchado todos los días ¿con qué? Con la comodidad. Tuve mi primer éxito empresarial y me sentía cómodo, pero ahí tenía que luchar. No, tengo que ir, ¿por qué? Por más. Bueno, el creyente, el cristiano, también debe luchar todos los días ¿con qué? Con la comodidad. Mire la frase que traigo en esta noche. Jesús no busca admiradores que le aplaudan, sino seguidores que le carguen la cruz. De hecho, en Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús da una característica de su discipulado. Da como cuando uno está buscando un trabajador, ¿no? Y tiene que tener ciertos requisitos. Bueno, Jesús está diciendo: el que quiere ser mi seguidor tiene que cumplir un requisito. Mire, Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un requerimiento, una aptitud, una actitud que debe cumplir el discípulo de Jesús. No el que asiste a la iglesia cada 8 días. ¿Por qué será? Porque es que aquí es tan cómodo, pastor, y aquí duermo más sabroso. O porque lo obligan. Es que yo estoy aquí es porque estoy obligado, yo no quería estar. No, aquel que realmente quiere ser discípulo tiene que tomar ¿qué? La cruz. Ahora, cargar una cruz, ¿será que es cómodo? Y fuera de eso dice: ¿cuándo tiene que cargarla? ¿Cuándo tiene que cargarla? Según el versículo, todos los días. Niéguese a sí mismo. Vea, resalte eso en su Biblia, porque el que quiere llegar a ser como Cristo, discípulo de Cristo, debe negarse a sí mismo. Y eso implica una renuncia total a la soberanía personal. O sea, cuando Jesús dice: vea, mis discípulos tienen que negarse a sí mismo, lo que está diciendo: ya no viva su vida como ¿qué? Como usted se le da la gana. Ya no viva su vida como usted cree que tiene que vivirla. No, viva su vida como Jesús o como Dios le exige que la viva. Y eso no es nada fácil de llevar. No es nada fácil. Vea, en el contexto romano, ahí cuando Jesús dice estas palabras, alguien cargando una cruz era una persona que ya no tenía derechos, que ya estaba muerto para sus propios planes. Y Jesús define el discipulado no como una mejora del yo, como decir: uy, estoy mejorando. No, 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 sino como una muerte al ¿qué? Al yo. El discipulado es morir ¿a qué? A mis propios deseos, a lo que yo quiero. El problema es que a veces el evangelio se volvió el evangelio del consumo. O sea, venimos a la iglesia buscando qué puede hacer Jesús por mí. Eso se llama comodidad, en lugar de preguntar qué podemos rendir nosotros ante Él. Eso se llama sacrificio. ¿Será que podemos cambiar la pregunta?
El verdadero discípulo, en vez de insistir, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, renuévame, dice, Señor, ¿qué quieres? Que yo renuncie. ¿Qué área de mi vida quieres que te la entregue? La solución bíblica es la cruz diaria. El discipulado es una decisión volitiva, o sea, de la voluntad de poner los intereses del reino de Dios por encima de la conveniencia personal. El ejemplo más práctico es el mismo ejemplo de Jesús. Él era el Hijo de Dios. Tenía el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Y cuando el Padre le exigió, le dijo, tienes que morir por el pecado de toda la humanidad. Jesús ahí en el Monte de los Olivos dice que sudaba sangre, y su oración, ¿cuál fue? Señor, pasa de mí esta copa. Porque es difícil, Señor, porque voy a sufrir, me van a latigar, me van a lacerar, me van a poner una corona de espina, me van a escupir, me van a ofender, Señor. Es difícil hacer tu voluntad, por favor. Pero al final dijo, no se haga mi voluntad, sino ¿quién? La tuya. Y Jesús tenía el poder, con un simple chasquido de dedos, destruir toda la humanidad. Pero el que dijo, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Aplicaciones prácticas. Mira, identifica un hábito que te da placer, pero que contrista al espíritu. ¿Qué cosas te da placer, pero que contristan el corazón de Dios? Bueno, niégate a ese placer hoy como un acto de discipulado. Otra aplicación práctica, mira, sacrifica una hora de entretenimiento semanal para servir en un ministerio donde nadie te vea ni te aplauda. Esa es una buena tarea. Sacrifica un tiempo, el tiempo de descanso. Es que nos gusta dormir harto, ¿para qué? Para orar. Ese es el verdadero discipulado. El que al ver la comodidad decide, no, voy a avanzar para ser más como Cristo. Y habrá recompensa, de seguro que sí, habrá recompensa para aquellos que deciden hoy ser discípulos de Jesús. Número 3, y el tercer punto es el siguiente: cuando la inconstancia nos vence, la permanencia es la respuesta. Cuando la inconstancia nos vence, la permanencia sí es la ¿qué? La respuesta. Creo que aquí alguna vez hemos visto alguna competición de resistencia. ¿Cuáles son las competiciones de resistencia? Por ejemplo, las maratones. El Ironman. ¿Alguna vez han visto el Ironman? ¿En qué consiste el Ironman? Primero creo que trotan, trotando, después tienen que ¿qué? Nadar, después de nadar tienen que montar cicla, el triatlón, lo que se conoce así, ¿no? Y uno ve a esos competidores, y bueno, el que llegue de primero, bien, pero la gente espera hasta que llegue ¿qué? El último, y lo celebra como si hubiera llegado de primero. Yo, pero ¿por qué? Si no ganó nada, si no ganó medalla. No, porque es tan difícil, porque se requiere tanto la resistencia que se aplaude la determinación de empezar y de terminar. Y la vida cristiana es una carrera ¿de qué? De resistencia. Ahí no importa si llegas en primer lugar, de segundo, de tercero, no, lo que importa es que ¿qué? Que llegues, que resistas.
Miren la frase que traigo en esta noche, por favor. Un discípulo no es el que comienza la carrera con emoción, sino el que permanece en la palabra con devoción. Pastor, ¿qué es devoción? A ver, aquí todos hemos conquistado a alguien. ¿Hemos estado alguna vez enamorado de alguien? Bueno, la devoción es como si uno estuviera, ¿qué? Enamorado. La mujer que está enamorada del hombre siempre lo va a, ¿qué? A admirar. Y el papá de la muchacha podría decir, pero ¿qué le ve? Me hace peinado, maluco, muchacho sin aspiraciones, todo ñeroski ahí, vea, ¿qué le ve? Pero ella, ¿cómo está? Y lo mira, ay, no, tú eres el hombre, ay, no, yo sin ti me muero. ¿Eso se llama qué? Devoción. Y también pasa al revés. Ese muchacho que la ve a esa muchacha y la mamá, pero ¿qué le vio? No hace ni un huevo, quema el agua hirviendo. Pero ese muchacho, no, quiero estar a tu lado, quiero estar contigo, te amo, y las palabras más hermosas. ¿Eso es qué? Devoción. Y la frase dice, el discípulo no es el que comienza la carrera con emoción, sino que permanece en la palabra o en lo que dice Dios. ¿Con qué? Con devoción. Y uno le dice al enamorado, venga, no siga ahí. ¿Y el enamorado qué hace? Se mete, porque ¿qué? Tiene devoción en el corazón. Uno le dice a ese muchacho, vea, esa muchacha lo va a llevar a la ruina. Vea, ¿no ve? Pero como tiene mucha devoción, ¿qué hace? Se mete más. Vea el texto bíblico que traigo para respaldar este punto. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otra definición de Jesús de lo que es el discipulado. ¿Qué es ser discípulo? El que ¿qué? El que permanece. ¿El que qué? El que permanece. La palabra clave aquí es permanecer, habitar. Y Jesús establece una condición: si permanecen, serán mis discípulos. Mire, la marca de la autenticidad no es una decisión emocional del pasado, sino una obediencia persistente en el presente. Lo repito, vea. La marca de la autenticidad del discípulo no es simplemente una emoción, cómo me siento, cómo me sentí en el pasado, no, sino una obediencia persistente. ¿Cuándo? En el presente, en el hoy, en el día a día. El verdadero discípulo es dueño de la palabra porque la vive habitualmente. El verdadero discípulo permanece en la palabra porque la pone en práctica. ¿Cuándo? Todos los días. Así esté feliz o así esté triste, así esté en medio de la prueba o en la comodidad, la pongo en práctica. ¿Cuándo? Todos los días. El problema es que el cristianismo se ha convertido en un cristianismo de eventos. O sea, personas que se emocionan en los congresos, cuando hay milagros, cuando la música está chévere, cuando dan regalos, pero no tienen una vida de obediencia constante en lo privado y en la cotidiana. Por eso la solución bíblica es la obediencia como un estilo de vida. ¿La qué? La obediencia como un estilo
de vida. Por eso el que no lee este libro y el que no lo obedece no es un verdadero discípulo de Cristo. La obediencia no debe ser un evento aislado, no. El discipulado es una larga obediencia en la misma dirección. Por eso Jesús dice, pongan los ojos ¿en quién? En mí, en Jesucristo. Pongan los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Ahí está. Por eso hay multitudes que siguen a Jesús solamente para que Jesús les dé ¿qué? El milagro. Pero en el momento en que Jesús les exige, ¿qué hacen? Salen corriendo y se retiran. Gente que sigue a Jesús simplemente para que les haga sentir bien, pero en el momento en que Jesús les exige obediencia, lo abandonan porque su discurso, su palabra se vuelve difícil de obedecer. Aplicaciones prácticas en este punto. Vea, establezca un tiempo de lectura bíblica. Vea, no para saber más curiosidades, no para mirar qué es lo que dice, no, para obedecer lo que lee. Y mantenga su integridad en cada momento de su vida, así sea difícil, así sea que le obliguen a mentir, manténgase íntegro. Así sea que lo obliguen a robar, manténgase íntegro. Permanezca en la palabra. Eso significa que la verdad de Cristo le gobierna a usted en su ética, en las relaciones, en el trabajo, en el estudio, pero siempre con la frente en alto. Soy un discípulo de Jesús. Conclusión en esta noche. Hoy hemos navegado por la esencia del llamado de Cristo. Hemos aprendido que ser discípulo es hacer, no solo decir. O sea, la obediencia estará por encima de la información. Hemos visto que ser discípulo es morir, no solo recibir, no. O sea, la renuncia debe estar por encima de la comodidad. Y vimos que ser discípulo es permanecer. No solo empezar, no. Significa que la constancia debe estar por encima de la emoción.